la Biblia dice que todo tiene su tiempo, amén. Todo el día vamos a la palabra del Señor. Tiene su Biblia. Vamos al libro de Job, capítulo 1, verso 1. A ver, abre tu Biblia. Job, capítulo 1, verso 1 en adelante. Como su título dice, las calamidades de Job. Vamos a ver cómo Job padeció, no injustamente, sino que el diablo lo dispuso. Y el día de hoy vamos a conocer también con quién es que luchamos y con quién es que peleamos. Amén. Porque la Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. ¿He encontrado el versículo bíblico? ¿Cuándo se encontraba el versículo de Dios? Aleluya. Job, capítulo 1, verso 1 dice: la palabra de Dios lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: hubo en la tierra de Luz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacían 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 libras de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande de todos los orientales. Verso 4 dice: e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno de su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanos para que comiesen con él. Y aconteció que habiendo pasado el turno los días del convite, Job enviaba que no se dedicaban y se levantaba de mañana y ofrecía los causos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizás habrán pecado sus hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Vamos a levantar nuestras hermanos y vamos a pedir dirección al Señor. Oremos al Señor. Gloria, 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 porque el diablo le gusta estar dentro de la persona y atormentarlo. Eso es lo que quiere el diablo. Por eso que el Señor Jesucristo dijo en San Mateo 10:10, San Juan 10:10, que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, y
del hermano, el pastor contra el diablo, no. La pelea y la lucha es contra el diablo y su demonio. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Y aquí en el libro de Job, capítulo 1, dice, hubo en la tierra un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Este hombre tenía 4 cualidades. ¿Cuál era el primero? Perfecto. O sea que todo lo que el Señor le decía, él lo guardaba y trataba de obedecer la palabra de Dios. Recto en todos los mandamientos que el Señor le hablaba a Job, lo que estaba escrito en la ley, Job lo guardaba, era recto en todos los caminos que Dios le había dejado en la ley, temeroso de Dios y apartado del mal. Y ahora tenemos ese dominio, que los hijos de Dios tienen que estar apartados de lo malo, del pecado, porque hay hijos de Dios y hay hijos de los hombres. ¿Sabían de eso? ¿Cuándo no sabían que es hijo de Dios? Amén, que muchos lo saben. ¿Por qué? Porque todos los que aceptan a Jesucristo como nuestro Señor tienen a ser hechos hijos e hijas de Dios. Y todos los que no aceptan a Cristo como su Salvador están en el pecado. Y la Biblia dice, por causa de estar en el pecado, su padre es el diablo. ¿Cuántos lo saben? Aleluya, porque en 1 de Juan capítulo 3, verso 8 dice que todo aquel que comete el pecado es el diablo. Aleluya. Y aquí dice que este hombre Job, era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Verso 2 dice que le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 lindas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Lo que vemos aquí nosotros es que Job era un hombre rico, que tenía bastantes animales, siervos, siervas, criados, y que era mayor que todos los orientales, de todos los que le rodeaban. Yo le había preguntado grandemente por cuánto tenía esas 4 cualidades. Amén, porque era temeroso de Dios. Y Dios está cerca de los humildes y de los que temen a Jehová. Amén. ¿Cuántos pueden decirlo de Dios? ¿Quién vive en su nombre? Gloria a Dios. Y aquí dice, verso 4, que iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que aquello pasaba el turno de los días del convite, pobres diablos los santificaban y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque Job decía, quizás habrá pecado mis hijos, y hablando blasfemado contra Dios en sus corazones, de esta manera hacía todos los días. Tiene una situación bien clara, que Job se preocupaba por todos sus hijos, pero hay gente ahora que no se preocupa por sus hijos. Sus hijos están metidos en las drogas y ni siquiera obedecen nada. Sus hijos están en la delincuencia, en el alcoholismo, en la droga, pero no dicen nada. Mayormente lo consienten todavía ahí. Pero Job era temeroso de Dios y cuidaba la vida espiritual de sus hijos, cuidaba de sus hijos. Y aquí también nosotros tenemos que, si usted es un padre de familia y una madre de familia, cuide la vida de sus hijos. Por eso que en Proverbios capítulo 22, verso 6 dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Es importante leer aquí a los niños también. ¿Para qué? Para que aprendan palabra de Dios y crezcan con la palabra de Dios. Allí estaba conversando yo con un niño y le digo, ¿cómo te llamas? Me dice, yo me llamo Samuel. Y me pregunto, ¿tú sabes el versículo bíblico de Samuel o no? ¿Quién fue Samuel? Me dijo, fue un profeta. ¿Y cómo se llamó su mamá? Ana. Y así me comenzaba a hablar la palabra de Dios. Le digo, y mis padres están convertidos en la mujer de Cristo. Sí, me dice, y ellos me enseñan la palabra de Dios. Sí, ellos me enseñan la palabra de Dios. Mira, hermano, cuán importante es que los niños también conozcan la palabra de Dios y crezcan bajo las raíces de la palabra del Señor. Porque eso es lo que quiere el Señor de cada uno de nosotros. También a nosotros los jóvenes decir que nos acordemos de Él en los días de la juventud. Y eso es lo que hemos hecho. Y el Señor ha tratado de una manera extraordinaria con cada uno de nosotros y nos ha dado señales y nos ha llamado
lavado sus pies. ¿A cuándo el Señor está llamado a discípulo de Dios? Estamos aquí. El Señor dice desde su palabra: ninguno puede venir a mí si es que el Padre que me envió no lo trajera. El Padre va a traer al Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo dice: yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria a Dios. Vamos al verso 6, de Lucas capítulo 1, verso 6. Dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino. A ver si había vino también, dice Satanás. ¿Y por qué dice siempre dientes y narices que no se lo llaman? Aleluya. Dice que los hijos de Dios se presentaron. ¿Delante de quién? Delante de Dios, primeramente. Aquí también nosotros estamos presentados delante de la presencia de Dios. Yo estoy presentado delante de la presencia de Dios. Usted también está presentado delante de la presencia de Dios. Y todos estamos presentados delante de la presencia de Dios. Porque la Biblia dice que los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los buenos y a los malos. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria a Dios. Y dice: entre los cuales vino también Satanás. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros estamos presentados también aquí delante de la presencia de Dios, también está el otro que está presentado aquí. Y si usted tiene enfermedades ahí, usted tiene dolencia, o sus familiares están enfermos, es porque el diablo está poniendo esa enfermedad. Si usted tiene problemas, si usted tiene contiendas y de enojo, es porque el diablo está ahí atormentando. Pero el cielo lo vamos a echar fuera. ¿Cuántos creen que es gloria a Dios? Aleluya. ¿Y qué es lo que pasó en el verso 7? Dice: y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde viene? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Aquí vemos dos cosas, hermanos. Dios habla también con el diablo. El diablo está perdido. El diablo no tiene oportunidad de salvación. El diablo ya es excluido de la presencia de Dios, pero aún así habla con Dios. Pero muchas veces nosotros no hablamos con Dios y nos vamos a hablar al medio. Solo pedimos a cautivo de Ayabaca, por ahí que hay un demonio. También lo piden algunos a los santos, que lo dicen que son santos, pero la Biblia dice que son ídolos y que son pecados. Que viven a su nombre. Gloria a Dios. Así que nosotros hagamos lo que Jehová hace. El diablo conversa con Dios. Este es un ejemplo que nos da bien, que el diablo mismo nos tiene que dar un ejemplo de que él conversa con Dios. Si nosotros ni nos acordamos siquiera de conversar con Dios. ¿Y cuándo conversa con el Señor diciendo de Dios? El día de hoy, al comenzar el culto, hemos conversado con el Señor. El Señor está delante de cada uno de nosotros, solamente hay que creerlo solamente. La Biblia dice que si quieres una palabra y no dudas en tu corazón lo que dices, lo que haces es a ello. ¿Cuándo pueden decir gloria a Dios? Él vive a su nombre. Gloria a Dios. ¿Y qué dice el hermano aquí? Verso 7 dice: y Jehová, y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Eso es lo que el diablo hace. Siempre rodea la tierra y anda por ella. ¿Por qué anda por la tierra? Porque Él es como Dios. Dios es omnipresente, Él está en todo lugar. Pero el diablo no, el diablo tiene que andar por ahí viendo qué es lo que hacen sus demonios. Porque el diablo no solamente es un diablo. El diablo tiene un ejército incontable que se mueve por toda la tierra. Y ese ejército se le llama demonio. Y esos demonios muchas veces entran a la persona, le ponen enfermedades, le ponen dolencias. Pero esos demonios se mueven también con el propósito que el diablo tiene. ¿Cuál es el propósito del diablo? Hurtar, matar y destruir. ¿Quién vive? A su nombre. Y aquí en el verso 8 dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado un siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Eso es lo que Dios da testimonio de cada uno de nosotros, de cómo andamos delante de su presencia. Y muchas veces nosotros fallamos a Jehová y nos vamos conforme a nuestro propio conocimiento y pensamiento.
Pero la Biblia dice: lámpara es a mi pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Cuando estamos torciendo la palabra de Dios con esa lámpara, nos alumbramos y nuevamente volvemos al camino. Ya no nos desviamos a la derecha ni a la izquierda, sino seguimos de frente. Aleluya, porque la Biblia dice: no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda, sino sigue de frente. Dice: ¿quién vive? Cristo. A su nombre, gloria a Dios. Verso 9 dice: respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Jehová a Dios de balde? No le has cercado alrededor de él, ni a su casa, ni a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos, has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Eso es lo que hace Dios cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios. Dios nos cerca, pone un cerco allá al diablo y dice: hasta aquí no me llegas y aquí no vas a tocar a mí. Ese cerco tenemos todos nosotros que estamos aquí. Jehová dijo a Satanás: no tocarás a sus ungidos. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Aleluya. Verso 11, aquí viene cómo el diablo lo indispone a todo. Dice: pero extienda tu mano y toca todo lo que tienes y verás que no blasfema contra tu misma presencia. Ahí el diablo ya dijo, me dispuso a todo. Digo: tú tócalo, quítalo todo lo que tiene y verás cómo blasfema en tu misma presencia. Y si nosotros seguimos meditando la palabra de Dios, nos damos cuenta que Dios le da permiso al diablo que haga eso. Pero vamos a ver también por la Biblia el por qué es que Dios permite que un hombre sea probado y reprobado. Porque Dios utiliza siempre al diablo como un chicote, como un látigo, para enderezar muchas veces el camino. Y Dios nos da señales de lo que nos va a acontecer. Y nosotros vamos a ver cómo Elí, un joven, lo reprende aquí a poco, ya que se cree que él es justo, que él es perfecto, y claro lo era. Pero la Biblia dice: no se alabe, alábate, labios y no tu propia boca. Porque nosotros no podemos alabar porque nosotros somos justos, porque somos perfectos, correctos. Que diga Dios de nosotros, lo dejamos ahí. Pero decir que nosotros somos justos, que somos perfectos, siendo imperfectos, que ya no pecamos, eso es decir una mentira y hacerle a Dios mentiroso. ¿Quién vive? A su nombre, gloria a Dios. Y Dios le da permiso al diablo y dice: toca, pues no lo quites su vida. Dice la Biblia que salió Satanás de la presencia de Jehová, se le fue y lo quitó todo. Dice la Biblia que vinieron los saberos, estaban ganando ahí con una saca, conquistaron los saberos todo aquel territorio que Job tenía, los mataron de espada a todos los criados. Y miren aquí el dato curioso de que el diablo dejaba uno de cada hombre que había en aquellos lugares. Ellos vinieron los saberos y quemaron todo, mataron a los camellos, mataron a las vacas, igualmente los calderos, vino fuego del cielo y quemó las cosechas, los camellos y todo eso. Pero el diablo dejaba a uno vivo. Y nosotros nos damos cuenta quién es lo que hacía eso, quién quemaba los camellos, quién utilizaba pues aquellos hombres para que la tierra, la posesión de propio, desbaratar todo. ¿Quién? Ese es el diablo haciendo eso. Pero el diablo, como dije, no se mueve solo. El diablo se mueve con un ejército incontable de demonios, que ahora vamos a ver también con la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que el que hable conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre, gloria a Dios. Y el diablo lo quitó todo. Pero el diablo dejaba uno para que fuera y le diera la noticia a todos. Y todos los que hacían eso pues eran los demonios, todos los que quemaban, todos los que mataron, todos los que traían, todos los que tenían todo, eran los demonios. ¿Y el diablo dónde estaba? El diablo, Satanás, el jefe supremo, ¿dónde estaba? Estaba frente de Job ahí. Cada vez que venía uno a darle la noticia que tus hijos murieron, el diablo estaba mirando a Job, ¿cuál era su reacción de Job? Eso es lo que quería ver el diablo. Y muchas veces aquí, hermanos, en pasar esas pruebas,
también, a veces cae, ¿quién vive? Cristo. A su nombre. Lo que el diablo quiere es que el cielo de Dios caiga. Eso es lo que quiere el diablo. Y una vez que logra su objetivo, ya lo deja ahí porque era un mundo. Pero nosotros hay que conocer a nuestro enemigo, hay que conocer cómo es el trabajo del diablo. El diablo estaba mirando ahí a cómo era la operación de Job, si blasfemaba o no blasfemaba a Dios. Eso es lo que quería el diablo, que Job blasfeme a Dios de Dios. Aleluya. Y en el verso 20, al empezar todas estas noticias que venían de sus hijos, pues quedaban muertos, que todo lo que ellos tenían, pues los sabeos de México, todos los que habían matado a los padres, estaban solamente a uno para que diera la noticia de Job. Y en el verso 20 dice: entonces Job se levantó y encargó sus mantos y encargó su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué dice? Dígalo fuerte para que el diablo le escuche. ¿Y qué dice? Y le adoró. El diablo se había quedado con los ojos bien abiertos ahí, sabiendo que Job no maldijo el nombre de nuestro Señor Jehová, Dios de los ejércitos. Cuando le alaban y le dicen gloria a Dios. Aleluya. Dice, entonces Job se levantó y cargó sus manos y enroló su cabeza en tierra y adoró. Y dijo: del mundo salí el vientre de mi madre y del mundo volveré allá. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová. Todos, sea el nombre de Jehová. El diablo se quedó ahí, como dice por ahí, comió crudo el diablo. ¿Por qué? Porque es lo que quería el diablo hacer, es blasfemar a Job. Y Job se profila ahí, sea bendito el nombre de Jehová. No blasfemó Job y se mantuvo firme. Pero el diablo no se queda ahí nomás. El diablo nuevamente va a venir. La Biblia dice: someteos a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Amén. Pero el diablo, como mire hermano, cuando el Señor Jesucristo se fue al desierto y lo tentó el diablo ahí, supo que tenía hambre. Y lo tentó en el desierto. Dice la Biblia que el diablo se apartó del Señor Jesucristo por un tiempo nada más. O sea que venía nuevamente a tentar al Señor. Hasta su mismo apóstol lo utilizó, donde el Señor tenía que decirle: apártate de mí, Satanás, me tropiezo. Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre, gloria a Dios. Vamos a ver al capítulo 2 de Job. Job capítulo 2 dice: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. O sea, vinieron otro día, ya no es el mismo día, sino otro día vinieron a presentarse delante de Dios. Y también vino ese individuo llamado Satanás. ¿Qué dice la Biblia? Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde viene? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aún cuando tú me incitaste contra él para que lo alienara sin causa? Mire cómo Dios le testimonio de los hijos de Dios. Pero que Dios le testimonio de nosotros, lo dejamos ahí, pero no comunique, no hay que nosotros justificarlo a nosotros mismos, porque muchas veces pecamos sin que nos damos cuenta. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Para avanzar, vamos a ver al verso 4 del capítulo 2. Respondiendo Satanás, dijo a Jehová: ¿y él por quién? Por lo que todo lo que el hombre tiene da su vida. Pero defiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en su misma presencia. Que vive a su nombre. Ahí está claramente el diablo acusando. Ya no lo quite sus pertenencias, todo lo que él tiene, porque Job ya todo lo había perdido. Ahora lo dice bien por bien. O sea, le pone una enfermedad. Permíteme, lo dice el diablo, que yo no ponga enfermedad.
Dios hizo probar a Job a ver si sus palabras del Señor eran ciertas. Porque Job era temeroso de Dios y alababa siempre a Dios. Y habrá dicho Job: yo te amo, Señor. Y eso era la prueba a ver si verdaderamente un hombre o una mujer ama a Dios. El Señor dio permiso al diablo y dijo: tócalo, pero no lo toque su vida. Salió de la presencia de Jehová el diablo y lo puso en una sarna marina donde tenía que cortarse ahí por tierra con una tela y rascarse, porque aquella sarna era terrible. Y donde todo fue, hasta la mujer se le reveló en el verso 9, vean ahí. Vamos al verso 9 del capítulo 2. Entonces le dijo su mujer: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muere. Mire que el diablo se metió allí a la mujer. El diablo estaba viendo ahí a Job y blasfemaba, aún con esa sarna estaba mirando el diablo, a veces blasfemaba contra la presencia de Jehová. Pero mantuvo con su integridad, aún cuando la mujer lo dice: maldice a Dios y muere. Tiene un consejo malo de la mujer. Por eso que la Biblia dice: guárdate de la legalidad, no hablas tu voz. Porque hay ciertos que dicen que se van a equivocar de todo, la mujer pide eso que aconteció, eso que pasó. Y muchas veces por eso viene su caída. Pero el siervo de Dios tiene que amar más a Dios que a la mujer. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Aleluya. Aquí dice que la mujer le dio un consejo malo. Maldice a tu Dios y muere. ¿Y qué es lo que le dijo Job? Job se paró y bendito es el Señor. Verso 10 dice: y él dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres más has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos? En todo esto no pecó Job y con sus labios se mantuvo firme todavía en Job, aun cuando la mujer se le fue. No importa si la mujer se le va, hermano, solamente hay que mantenernos firmes en el Señor ahí. Aleluya. No podemos más amar a la mujer más que a Dios. Hay que amar más a Dios que a la mujer. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Aleluya. Y esta es la palabra de Dios, hermanos, para que nosotros veamos que amén. Pero Dios se lo había avisado claramente a Job. Y nos vamos a ir a Job capítulo 23, verso 14. Ahora subimos a Job capítulo 33, verso 14. Ahí nos va a dar el Señor, donde un joven, Eliú, tenía que responderlo a Job, ya que los tres amigos que él tenía de Job tenía tres amigos que se fueron a consolar, que lo decían por causa de pecado, siendo hecho. Y Job decía: no, es que yo soy justo, y Jehová se ha revelado conmigo, Jehová se ha vuelto mi enemigo, decía Job. Usted necesita esta palabra de Dios para entender. Pero vamos primeramente al capítulo 32, verso 1. Job capítulo 32, verso 1, luego vamos a ir a Job 23, 14. Eliú justifica su derecho de contestar a Job. Dice el verso 1: cesaron estos tres varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. Ese sería justo. Él decía: no es lo que me dejado, porque esto es 7 veces. Pero ¿qué dice la Biblia en el 7:20? ¿Quién lo puede leer este pasaje bíblico para educarse adelante, para que lo vean? ¿Quién levanta la mano y lo puede leer ese versículo bíblico que se hace capítulo 7, verso 20, verso 8 más? ¿No hay nadie? A ver, la hermana de la Eclesiastés capítulo 7, verso 20. Para que usted también sepa que aquí se le habla la palabra de Dios. Aquí no se le habla pues lo que el hombre piensa o lo que el hombre razona, no. Aquí leemos conforme a la palabra de Dios. ¿Cuál es su nombre? A ver, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 7, verso 20? Ciertamente no hay hombre puesto en la tierra que hable bien en el papel. Ciertamente no hay hombre puesto en la tierra que hable bien en el papel. Ahí está la palabra de Dios. Ciertamente
ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca quiere, hermano. O sea que no podemos ser sabios en nuestro propio conocimiento, en nuestros propios ojos. Muchas veces nos justificamos que somos perfectos delante de Dios y que somos los mejores hombres y consagrados a Dios. Pero esa es una mentira del diablo. Eso es lo que el diablo nos quiere hacer creer para que nos siga así engañando. Amén. Entonces dice, por cuanto él era justo a sus propios ojos. Verso 2 dice, entonces Jesús, hijo de Raquel, hija de la familia de Abraham, se encendió en ira contra Job, se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Muchas veces nosotros sabemos, airamos muchas veces, porque nos dicen, yo soy justo, yo nunca peco, yo soy perfecto. A veces tenemos un celo de Dios y muchas veces lo decimos directamente porque la palabra de Dios no está para esconderlo. No tenemos que ser cobardes, hermano, hay que ser valientes. Porque los cobardes, dice la Biblia, que no entran al reino de los cielos. ¿A dónde van los cobardes? Dice la Biblia, Apocalipsis 21. Al lado que arde con fuego y azufre, que es de la muerte, se une. Amén. Verso 3 dice, asimismo se encendió en ira contra sus 3 amigos porque no hallaban que responder aún que habían condenado a Job. Hay ancianos, porque estos hombres de Dios eran ancianos, amigos de Job, y el hijo había esperado tanto porque hablaran a aquellos ancianos. Había esperado su momento. Cuando ya no pudieron responder a aquellos ancianos, aquel joven de Dios se metió ahí a dar también su sabiduría conforme a la sabiduría de Dios. Y así también cuando muchos ancianos no responden, cuando el Señor le dice a los ancianos, ve allá y predica mi palabra, y no responde, hay que meternos nosotros los jóvenes de ahí. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios no puede quedarse. La palabra de Dios no tiene que, por más que uno se niegue a no predicar la palabra, hay que meterse, también nosotros sería predicar el evangelio. Ahí se ve a cada país a predicar el evangelio, nos vamos ahí. Aleluya. Porque si nosotros los varones no nos metemos en la voluntad de Dios y obedecemos la palabra de Dios, yo voy a pensar ahí a las hermanas. A mí me llena mucho de gozo cuando se escucha que las hermanas llenan de predicar en Inglaterra, se fueron hasta el palacio, ahí esperaban al rey. Dice que el rey como que se demoraba y afuera había una turba, se habían revelado contra el rey, estaban ahí protestando. Y aquellas hermanas no perdieron el tiempo ahí, no viene el rey, vamos a predicar aquella turba. Y se fueron y predicaron la palabra. Y aquellos se quedaron contentos y gozosos y glorificando a Dios del cielo. ¿Cuándo pueden decir gloria a Dios? Aleluya. Y dice aquí más, verso 4. Y el hijo había esperado a Job en la disputa porque los otros eran más viejos que él. Y nosotros tenemos que ser prudentes también. Tenemos que esperar que los ancianos hablen y nosotros después, ya cuando nos tienen esta oportunidad de hablar, hablamos. Hay que criarlos conforme a la prudencia y la sabiduría de Dios. Porque no hay, por ser jóvenes, por más sabiduría que tengamos, hay que esperar que los ancianos hablen, después nosotros oramos. Aleluya. ¿Cuántos de los jóvenes hacen eso diciendo de Dios? Ninguno. Pero de aquí, el día de hoy lo van a comenzar a hacer desde ahora. Cuando está hablando con un anciano, hay que meternos ahí, hay que dejarlo que hable primero él. No pueden ir a responder, ahí nos metemos nosotros con la sabiduría de Dios y con la palabra de Dios. ¿Quién vive? A su nombre. Dice, verso 5, pero siempre dijo que no había respuesta en el hombre de aquellos 3 varones, se encendió en ira. Verso 6, y respondió el hijo de Raquel, hija, yo soy joven y vosotros ancianos, por tanto he tenido miedo y he querido declarar mi opinión. Era joven aquel muchacho. Así también nosotros también somos jóvenes. Muchas veces tenemos en hablar algo, porque muchas veces decimos, es anciano, ya aquí no es experiencia, aquí mismo dice, hablará la sabiduría, los muchos días, los muchos años hablarán, pero cuando no responde a aquellos que tienen ya edad, hay que meternos nosotros también ahí, y con la sabiduría de Dios y conforme a la palabra de Dios hay que hablar. La
En una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Y continuamos leyendo aquí, en el verso 15 dice, por sueños en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre ellos, entonces revela la vida de los hombres y les señala sus conceptos, para quitar al hombre su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma de su culto y su vida de desinteresa en paz. También sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos. Job estaba siendo castigado con dolor de huesos y con otra enfermedad. Job estaba siendo castigado con una sarna maligna que tenía que coger Job arriba y rascarse ahí. Era terrible la situación de Job. Pero aquí nos está diciendo este joven me dijo con sabiduría de Dios, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios sobre el hombre mentiroso. Nos estaban a entender desde Jacob, Dios, antes de que el diablo le vaya a hacer todas esas maldades que lo hizo Job, Dios ya le había avisado a Job, ya sea por sueño o por visión. Pero muchas veces nosotros humanamente actuamos y no sabemos, no entendemos la palabra de Dios. Por eso que en Salmo capítulo 32, verso 9 dice, te enseñaré camino por el que debes andar, sobre mí y haré mis ojos. Que vive a su nombre, gloria a Dios. Dice también sobre su verso 19, dice también sobre sus hombres castigados con dolor fuerte en todo su cuerpo. Ahora vamos a hablar, hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios, San Lucas capítulo 22. Verso 31. Ahí también el Señor Jesucristo, antes de que acontezca esa terrible situación también a Pedro, el Señor Jesucristo le había dicho, y no se persuadió Pedro de su mal camino y cayó en un pecado terrible, el negar al Señor Jesucristo. Lucas capítulo 22, verso 31, que dice, vamos a mitad, dice, Jesús anuncia la negación de Pedro. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. Esto también lo quiero leer a través de una visión. Satanás me ha pedido permiso porque Satanás lo pidió permiso a Jehová para hacer todo lo que tenía que hacer con Job. Aún esa sarna que lo vino, Satanás lo pidió permiso para que hiciera eso, pero antes de que acontezca una maldad, una tragedia, un pecado, Dios nos avisa. Por eso que cuántos accidentes han acontecido, porque Dios les ha avisado, no han entendido la palabra de Dios, y se han persuadido de su mal camino, y les ha llegado esa maldad, y le dicen, ¿por qué a mí me ha acontecido esto? ¿Por qué a mí me ha acontecido este otro? ¿Por qué mi familia está pasando por esto? Pero Dios les ha avisado por un sueño, por una visión, pero el hombre no se ha persuadido de su mal camino. ¿Qué vive? A su nombre. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandear como a trigo. Aquí el Señor les está hablando audiblemente, ahí estaban juntamente con el Señor Jesucristo. Les habló audiblemente ahí. Pero que verso 32 dice, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte y tú, una vez muerto, confirma a tus hermanos. En el verso 33 que dice, Pedro, miren con lo que sale Pedro. Él le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Él estaba como Job ahí, Job se creía santo, se creía que él era perfecto, y lo era así. Pero como dice, no hay que creer los justos ni perfectos nosotros. Y Pedro se creyó que con sus propias fuerzas podía vencer todo esto, y no se escondió en el Señor Jesucristo. Dice que él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, le digo que el gallo no cantará hoy, antes que tú me niegues 3 veces. Y nosotros necesitamos más adelante saber cómo Pedro niega a Jesucristo. En el verso 54 del capítulo 22, verso 54
4 del capítulo 22 dice, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro recibió expresería de lejos. ¿Y qué dice más abajo? Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también de ellos. Pero una criada, al verse sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también ella estaba con él. Pedro lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Aquí está la explicación tan clara de que Señor Jesucristo. Creía que con su propia fuerza, Pedro podía vencer esa tentación del diablo. Porque Pedro había ya quería decirle, Señor, ora por mí, no permites que esto acontezca. Si acontece, igual. Pero no, estoy aún dispuesto a ir a la muerte contigo. Estoy aún dispuesto a ir a la cárcel contigo. Al momento de los hechos los negó. Aleluya. Ahora vamos, hermanos, a Efesios capítulo 6, verso 10. Ahí nos va a hablar la palabra que el diablo no se mueve solo. Porque el diablo tiene 4 nombres: diablo, Satanás, dragón y serpiente antigua. Ese es el que cayó en el cielo, desechado por Dios porque querer tomar y ser más grande que Dios. Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. Efesios capítulo 6, verso 10 dice la armadura de Dios. Hay que tomar esta armadura para luchar contra el diablo y el demonio. La armadura de Dios dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceros en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, o sea, contra príncipes demoniados, contra potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Por eso que hay muchas pesadillas en la noche, porque hay demonios que se mueven también en la noche. ¿Y cuántos han experimentado de que están durmiendo en la noche se quedan pues ahí paralíticos y no pueden hablar ni gritar? Le digo que aquí todos hemos pasado por eso. ¿Por qué? Porque hay demonios gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y muchos de los cristianos no sabemos eso. Y pensamos, pues no, es algo normal que nos acontece. Pero si vamos a hablar de Dios, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, porque es importantísimo, antes de ir a dormir, unos 15, 20 minutos, media hora, 2 horas, 5 horas, 20 horas, orar al Señor. Orar. Ahí está la oración. Matamos los demonios, matamos todos los demonios que se quieren atacar esta noche y usar en el nombre del Señor Jesús. Y la Biblia dice que todo lo que está en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatar en la tierra será desatado en el cielo. ¿Quién vive? A su nombre. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Contra eso es la lucha. No es contra el vecino, no es contra el hermano, no es contra el hermano, no, ni contra los colaboradores, no. Tampoco el Señor reprenda al diablo. No es hermano, es contra el diablo y sus demonios. Y el diablo viene también para tentar que se un hermano. En estos días un hermano se me presenta y me dice, ¿qué vienes? Con tu hembra, me dice. Aleluya. Yo estaba caminando por ahí por una vereda y así me dice. Yo digo que el Señor reprenda al diablo, casi cae por tierra que dice que es el hermano. Y nosotros no tenemos que confiarnos en nadie, porque el hermano quiere perjudicar, utilizado por el diablo, porque el hermano pues que ama a otro hermano, porque está lleno de poder. Y el diablo muchas veces se mete en la persona para hacernos caer. Por eso que hay que tener cuidado. El demonio se metió en la Biblia para hacer caer a Sansón. El demonio se le metió a Eva para hacer caer a Adán. El demonio se le metió en Isabel para hacer caer a Acab. Y los demonios se meten en la persona para hacer caer a un cielo de Dios. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. ¿Y cuánto quiere ser salvo el Señor? Para terminar, vamos a Juan capítulo 10, verso 9. Aleluya. Romano capítulo 10, verso 9. Rápidamente, que ya la va a contar, por la banda. Y la vida de Cristo que venga a hacer. Amén. ¿Cuánto esperan en el Señor de Dios? Esperamos.
oración y ayuno. Romanos 19 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Todos mis hermanos nos vamos a decir. Aleluya, ¿cuántos creen